Ha llegado el momento de presentaros el estudio bíblico en esta mañana de martes, aunque seguramente tú, si nos estás escuchando, no lo estás escuchando un martes, a lo mejor lo estás escuchando un miércoles o un sábado o un domingo. Este espacio vale para cualquier día. Lo puedes escuchar por la mañana, lo puedes escuchar por la tarde, lo puedes escuchar por la noche. Romanos capítulo 2. Hoy, el justo juicio de Dios. Pablo ha mostrado clara y convincentemente que el hombre gentil, el incrédulo, está perdido y está sin excusa ante Dios. Ahora, en la primera parte del capítulo 2, él muestra que el hombre moral está perdido y sin excusa. Luego, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Pablo muestra que el hombre religioso, el judío, está perdido y también sin excusa. Hay una palabra clave. Esa palabra clave se encuentra en los primeros 16 versículos del capítulo 2. Es la palabra juzgar o juicio. Puedes encontrar las referencias en el versículo 1, en el 2, en el 3, en el 5, en el 12 e incluso en el 16. En el versículo 1 vemos al hombre juzgado, pero al empezar el versículo 2 tenemos a Dios en el trono del juicio, lo cual es justo y apropiado. Dios es el juez justo y perfecto, y en estos primeros 16 versículos encontramos varios principios de la justicia de Dios. Estos importantes principios ayudan a entender qué clase de juez es Dios y cómo Él ejerce y lleva adelante su juicio. El hombre moral es declarado sin excusa ante Dios. Dios es el juez justo. Romanos capítulo 2, verso 1, nos está hablando de la persona que está juzgando a otra, condenando las acciones de otra persona. Por lo tanto, está hablando de la persona moral, la persona con discernimiento moral, la persona que emite un juicio moral sobre otra persona. Y hay una diferencia entre el hombre moral y el hombre impío. En Romanos capítulo 1, verso 32, el hombre impío aprueba y aplaude la conducta pecaminosa. Pero en Romanos capítulo 2, verso 1, el hombre moral desaprueba y juzga la conducta pecaminosa. Son dos cosas diferentes. El hombre moral condena al otro por su conducta pecaminosa, pero puesto que él es culpable de la misma cosa, él está, en efecto, condenándose a sí mismo. El juicio de Dios es según verdad. Dios es la verdad. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. ¿Te suenan esas palabras, verdad? Y lo vemos hoy en día. No hay que ir muy lejos. Todos los casos de Hacienda que están sucediendo aquí en España, los casos de corrupción, todos los juicios que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, esos juicios que vemos en las películas, ¿no? Un juez humano está limitado cuando se trata de conocer la verdad y de averiguar la verdad de los hechos. Tiene que depender del testimonio de los hombres, y muchos de los cuales son corruptos, muchos de los cuales incluso mienten, a un bajo juramento. Y la gente puede fallar en decir la verdad. Y toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Te suena, verdad? Juego de palabras. La verdad de los hechos está abierta y está desnuda ante él. Y él no necesita de testigos, no necesita ni de jurado, porque él ha visto personalmente todo crimen. Ha visto todo pecado que jamás haya cometido. Él conoce todos los hechos, como dice Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Él nunca representa mal el caso de una persona. Podemos estar seguros de que el juicio de Dios siempre está de acuerdo con la verdad. Si una persona piensa que puede escapar al juicio de Dios, está muy equivocada. No hay tal cosa como el crimen perfecto. Los hombres podrán eludir la justicia humana, pero nunca escaparán de la justicia de Dios. El hecho de que Dios sea bueno y paciente y sufrido debería llevar al hombre al arrepentimiento. Debería que nosotros cada día nos humillemos delante de Dios y reconozcamos nuestras debilidades, nuestros fallos. Los hombres debemos apresurarnos en venir a Dios en busca de su misericordia. En lugar de ello, los hombres despreciamos a Dios, endurecemos nuestros corazones, nos negamos a arrepentirnos, y hoy en día, durante la edad de la gracia, la benignidad, la misericordia, todos estos atributos abundan hacia los hombres, y eso que somos personas pecaminosas. A pesar de que somos infieles, Dios permanece fiel.
Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El hombre no quiere arrepentirse. Aun sabiendo que Dios es justo, es bueno, aun sabiendo el hombre que ha pecado, ha fallado a Dios, aún así no se quiere arrepentir. Y durante el periodo de la tribulación, el juicio, la severidad, las plagas de Dios, abundarán sobre todos los hombres, pero aún así los hombres se negarán. Y lo menciona Apocalipsis capítulo 9 versos 20 y 21. Sin embargo, cuando un pecador se arrepiente, sea ahora o después, hay alegría en el cielo. Aunque se arrepienta una persona, hay fiesta en lo alto, hay fiesta en los cielos. El juicio de Dios es perfectamente justo. Es llamado el justo juicio de Dios. Y Dios es el juez justo, no comete errores. No le sobornan, no está comprado. Dice la verdad y más que la verdad. Las referencias las encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, verso 25, o en Romanos capítulo 9, verso 14. Cuando el juez divino llega a una resolución, tiene que ser esa resolución justa y tiene que ser la verdadera. Y el castigo, en este caso la pena, también tiene que ser justa. Y Dios no comete errores. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. El hombre puede hacer el mal que quiera. Incluso puede hacer males que otras personas no pueden ver porque lo hacen a escondidas, pero Dios lo ve todo. Y Dios es un juez justo. Y esas cosas no las pasa por alto. El juicio de Dios es justo. Por eso todo hombre recibirá exactamente lo que merece. Dios pagará. Dios devolverá a cada uno, en este caso cada hombre, conforme de acuerdo a sus obras. Y aquí tenemos la realización de una justicia perfecta. Dios evalúa las obras de un hombre y juzga de acuerdo a esas obras. Si has actuado mal, las consecuencias que pueden llegar pues pueden ser negativas, pueden ser malas. El castigo es equivalente al delito. Todo hombre recibe su debida recompensa, sea buena o sea mala. Y esta misma enseñanza se encuentra en los siguientes pasajes, por ejemplo en Mateo. Los hombres serán juzgados de acuerdo a sus palabras. En Mateo 16, 27, todo hombre será recompensado según sus obras. En Romanos 12, 19, Dios pagará a los hombres por el mal que han hecho. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 14, Dios pagará a este hombre malo conforme a sus obras. Y Apocalipsis, capítulo 18, versos 4 y 6, y Jueces, capítulo 1, verso 7, como yo hice, así me ha pagado Dios. Dios no es solo un Dios de justicia, Él es también un Dios de gracia. De acuerdo con la justicia, el pecado tiene que ser juzgado y castigado. De acuerdo con la gracia, el pecado puede ser perdonado y remitido. Esto lo hemos mencionado hace unos días en el programa de jóvenes de No Way. Hablamos de la gracia, la misericordia. Y de acuerdo con la justicia, te lo vuelvo a repetir, el pecado tiene que ser juzgado y castigado. De acuerdo con la gracia de Dios, el pecado puede ser perdonado y remitido. Dios es un Dios de juicio, pero Él también es un Dios de gracia. Solo por la gracia de Dios. Y Él nos da en este día una nueva oportunidad para reconocer dónde estamos fallando, reconocer nuestro pecado y nos acercamos a Él, nos humillamos y Él nos perdona, nos limpia. ¿Qué hizo el rey Josafat? Como hemos leído hace unos días. Había guerra, se levantó un ejército extenso y Josafat se puso a orar con Dios. Hablaba con Él y lo primero que hacía Josafat era arrepentirse de su pecado. Reconocer su debilidad, reconocer que ha fallado a Dios, reconocer dónde estaban antes, dónde están ahora. Y Dios confundió al ejército enemigo. Y hubo victoria en el pueblo de Dios. Porque una persona reconoció su debilidad, reconoció su pecado. Si reconocemos nuestro pecado, nuestra debilidad, tendremos victoria. Victoria en nuestra vida, victoria en las áreas donde flaqueamos, cada uno sabe dónde es débil. Pero qué bueno que puedas reconocer esa falta delante de Dios y ya verás cómo Dios te da la victoria sobre esa área. La verdad del Evangelio es que Dios puede ser misericordioso con el hombre pecador.
El Señor Jesús murió por nuestros pecados, de modo que Dios trató con Cristo de acuerdo con nuestros pecados. Y Dios ha pagado a Cristo según nuestras iniquidades. Pero sabes, Dios permanece justo, porque Él ha derramado su juicio y su ira sobre Cristo. Y al mismo tiempo, Él puede justificar benignamente al pecador que confía en su Hijo. Por eso hay que alabar a Dios. En Eclesiastés capítulo 12 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En Eclesiastés capítulo 3 verso 17 dice: al justo y al impío juzgará Dios. ¿Habrá amor en el juicio de Dios? Es verdad que Dios nos ama infinitamente, pero su misericordia no nos va a alcanzar en el día de juicio. Ya no habrá amor. No habrá amor en el juicio de Dios, porque en ese momento solo hablará la justicia y la ira de Dios. Y una justicia que Jesucristo vino a enseñarnos y que el Padre siempre demandó de nosotros es que ahora es el momento de arrepentirnos. No cuando llegue el juicio, de llegar a ese momento, te imaginas la situación, estamos todos ante Dios. Ah, Dios, perdóname por mis pecados. No. Ahí no va a existir la justicia. No va a existir la misericordia. Ahora es el momento. Ahora es el momento de reconocer dónde estamos fallando y de buscar al Señor. Con el sacrificio de Jesús fuimos limpiados por la misericordia de Dios de todos nuestros pecados. Y esto nos abre las puertas para seguir confiando en Dios. Pero no nos abre las puertas para seguir pecando. Nos abre las puertas para seguir confiando en Dios, pero no nos abre las puertas para seguir pecando. Si tú reconoces a Dios, lo suyo sería que ya no pecaras. Pero como somos imperfectos, cada día pecamos, cada día fallamos a Dios. Y creer en Dios es bueno, porque Él nos va a perdonar el día del juicio. El escritor, el Dr. Wright, dice lo siguiente en uno de sus libros: si exaltamos una de las cualidades de Dios por encima de otra, podemos llegar a un concepto distorsionado de su carácter. Es más, hacer un énfasis excesivo en cualquiera de los atributos de Dios, excluyendo otros que nos pueden llevar a la herejía. Por ejemplo, enseñar solamente acerca de la misericordia de Dios y descuidar su papel como juez. Esto va a impedir que la gente comprenda el odio de Dios por el pecado y el castigo futuro por la maldad. Todos seremos juzgados, con Jesucristo o sin Él en nuestra vida, pero la obediencia a Dios es la que va a determinar nuestro destino final. No puedo decir yo creo en Jesucristo, me voy a salvar. Esto significa que si digo creer en Jesucristo debo demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios no tendrá misericordia ni siquiera con nosotros los cristianos, porque su justicia no se lo permite, y solo nos vamos a salvar si estamos a cuentas cada día con Él. La misericordia y el amor de Dios son ahora. Y Él está esperando pacientemente para que todo el mundo se arrepienta. Pero es ahora. No es mañana. Ahora es el momento. A lo mejor mañana es tarde. Es el tiempo de buscar a Dios. Y de esta manera quiero terminar con este espacio de reflexión, este estudio bíblico. Es tiempo de que busquemos a Dios y de que confesemos nuestros pecados. Que comencemos el proceso de santificación, para que seamos tenidos en cuenta cuando la hora llegue. No habrá amor en el juicio de Dios, solo ira, condenación para los enemigos de Dios. Condenación para esas personas que no han reconocido a Jesús como su Dios personal, su Salvador. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías capítulo 13, verso 11. Puedes dejarnos tus comentarios, puedes dejarnos tus preguntas a través del WhatsApp, a través del Facebook de Radio Solidaria o incluso también a través del canal de YouTube de 30 más 30 Radio. Hoy, el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2.
Radio Solidaria, una radio comprometida.